entonces las actividades. Bueno, primeramente, ya iniciamos lo que es la segunda parte que tiene que ver con el desarrollo de la asignación. Obviamente, ya teníamos algunas actividades pendientes que eran el tema de los cuadros con las preguntas generadoras de información que varios de ustedes ya anexaron en la plataforma. Fíjense, el día de hoy quería reforzar un poco, retomar un poco lo que eran los elementos de ese marco teórico, las definiciones de marco teórico y los elementos que comprendían un capítulo 2 del desarrollo de un proyecto, en este caso de un trabajo de investigación. Igualmente, ustedes hicieron la entrega de los cuadros con las preguntas. La próxima asignación que ustedes van a tener en la plataforma es elaborar, en este caso, vamos a decir que el prototipo de un capítulo 1 de un proyecto de investigación. En la asignación, en la lección, ustedes van a encontrar un modelo, ¿ok? Dentro de la plataforma ustedes van a encontrar un modelo que les va a servir de guía. Ese modelo, obviamente, ustedes van a trabajar la problemática que ustedes ya han seleccionado y en ese capítulo 1 van a poder hacer los ajustes necesarios que pudieron evaluar o que pudieron reflexionar en los cuadros comparativos, ¿ok? Muchos de ustedes con la problemática seleccionada, cuando comenzaron a hacer las preguntas, algunos me decían, profe, es que no sé cómo responder la pregunta, tuve algunos contratiempos, no tenía claro dónde desarrollar la investigación o el tiempo que le voy a colocar para la realización de la investigación, y eso trajo consigo que, el ejercicio de aprendizaje, en este caso, que queríamos, ¿no? Que era poder que ustedes visualizaran que no todo puede ser una temática en específico, una temática general, sino que tenemos que darle un sentido lógico y que tenemos que colocarle en las investigaciones el tiempo y, por supuesto, el dónde se va a desarrollar la misma. Entonces, fíjense, nosotros vimos la clase de el marco teórico. ¿Quién me puede dar un resumen? Hablamos de los antecedentes de la investigación. Cuando nosotros elaboramos un trabajo de investigación, podemos nosotros hacer algunos antecedentes. ¿A qué nos referíamos con eso, Elvimar? Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, Elvimar. Conversamos sobre el marco teórico, que nos dijo también que podía llamarse un marco de referencia, que se refiere a la teoría que sustenta el trabajo, y que surgen cuando se delimita el problema que se quiere aclarar. También dijo que en el marco teórico se debe explicar desde qué paradigma se aborda el problema. También hablamos de que orienta cómo tiene que llevarse el estudio. Por los antecedentes nos podemos dar cuenta de cómo ha sido tratado el problema de la investigación, es decir, los tipos de estudios que se han efectuado, los tipos de sujetos, cómo se han recolectado los datos, en qué lugar se han realizado, con qué diseño, entre otros. También hablamos de que el marco teórico debe expresar con mucha claridad la teoría en las cuales soporta el estudio, los enfoques teóricos y el estado del arte. Es decir, las investigaciones y antecedentes en general que se consideran válidos para el encuadre de la investigación. También conversamos sobre las funciones del marco teórico, que decía en el proceso de investigación científico del cual se debe apropiar el estudiante conforme a pilares básicos, la delimitación del problema que justifica el estudio, el marco de referencia en el cual se apoya la investigación y la ruta metodológica seguida. Conversamos también que amplían el horizonte del estudio y guía al investigador para que éste se centre en el problema. Conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones
y conversamos sobre los mapas conceptuales. Excelente, Elvimar, gracias. Un resumen muy preciso, muy concreto. Y vamos a ir entonces ahora a reforzar y a desglosar por parte ese marco teórico, ¿no? Los antecedentes de la investigación. Cuando hablamos de antecedentes, ¿a qué nos hacíamos referencia? Yo les decía cuando hablamos de los antecedentes, decíamos que eran, en este caso, tesis, estudios de investigación o estudios de revistas científicas que tienen que en este caso que ver o que están relacionados con el proyecto que yo estoy realizando, con la problemática, con la temática que yo estoy tratando. ¿Por qué hacer estos antecedentes? Los antecedentes nos dan un norte, nos dan una orientación de cómo esas personas que realizaron esas investigaciones anteriores a las que nosotros estamos proponiendo, cómo trataron la temática, qué fue lo que hicieron. En este caso, cuando ustedes ven, investigan a través de internet sobre alguna tesis, dice, bueno, esta tesis fue presentada para optar al título de técnico superior universitario o licenciado en X carrera. Automáticamente les dice el título, les dice el objetivo que perseguía la investigación, cómo abordaron, qué técnicas de investigación utilizaron. Es decir, hablamos de metodología. Recuérdense, cuando hablamos del concepto, hablamos del método, ese paso a paso que aplicó ese investigador para llegar a unos resultados. Obviamente se habla de qué población o qué instrumentos aplicaron y, por supuesto, las conclusiones y recomendaciones de dicha investigación. Entonces, los antecedentes tienen que ver con esos trabajos que de alguna manera orientan ese proceso que nosotros estamos realizando. ¿Cuántos antecedentes podemos nosotros, y en el caso del ISUN específicamente, vamos a realizar en nuestros trabajos de investigación a futuro? Una pregunta abierta para todos. ¿Cuántos antecedentes nosotros tenemos que investigar o tenemos que colocar en esos trabajos? Ok, María Castillo me dice por acá 3. Y hablamos de esos 3, que tenían que ser de carácter nacional, que de alguna manera tienen que tener por lo mínimo, ¿verdad?, hasta 8 años de vigencia. No puede exceder de los 8 años de vigencia. Es decir, que si estamos ubicados en el 2023, estaríamos hablando de que esos proyectos de investigación tienen que tener una data del año 2015 hasta la actualidad, ¿correcto? Entonces, esos trabajos de investigación, esas tesis o esas investigaciones científicas que ustedes van a indagar en sus proyectos futuros, tienen que tener ese rango de años de vigencia. Eso es importante que ustedes sepan. Cuando ustedes les manden a hacer sus antecedentes de investigación, ya ustedes saben a qué se refieren, qué es lo que voy a investigar. Y por supuesto, tener muy en claro que obviamente son tesis o investigaciones de carácter nacional con esos años de vigencia. Actualmente tenemos una condición que existen muchos trabajos en el internet, pero que realmente no están tan actualizados, sobre todo a los que están acá en el país, ¿no? Nosotros podemos ver tesis, trabajos de las diferentes universidades. Muchas veces nos sale Colombia, Perú, Chile, entre otros países. Bueno, también podemos utilizar algunos antecedentes internacionales en función de que si la temática que estamos tratando tal vez tenga escasos recursos, escasas investigaciones dentro del territorio nacional. Es una salvedad, es una condición que
se puede evaluar y se puede ser flexible. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, en función de que no tenga las 3 investigaciones nacionales, bueno, yo puedo apelar a 2 nacionales y una internacional, o una nacional y 2 internacionales. Pero obviamente tengo mis 3 antecedentes de investigación, como lo ha indicado María a través del chat. Bien, hablamos también de algo que se llama las bases teóricas. ¿A qué nos referimos con esas bases teóricas? ¿Cuál es esa relación? Y, por supuesto, con qué parte del trabajo, en este caso del proyecto de investigación, está relacionada esas bases teóricas. Pregunta abierta para todos. Profesor, disculpe, no le escuché bien. ¿Podría repetir la pregunta? Ok, fíjense, nosotros estuvimos conversando sobre las bases teóricas de una investigación. Hablamos, conversamos referente a que las bases teóricas son las que soportan de alguna manera a través de la consulta de definiciones de autores sobre la temática. Esas bases teóricas están relacionadas con algún aspecto del primer capítulo de la investigación. ¿Cuál es esa relación y a qué nos referimos cuando hablamos de esas bases teóricas? Si más no me acuerdo, son todas aquellas teorías o conceptos que ya existen del problema que uno va a estudiar. O sea, es como la base más o menos de dónde nos vamos a guiar. Muy bien. Ajá. ¿Y cómo yo determino qué contenido o qué cantidad de autores, o sea, qué me lo determina para poder colocar en esa investigación? ¿Voy a copiar y pegar toda una información referente al tema, una información cualquiera, o tiene que tener algún criterio? Yo diría que debe tener un criterio, o sea, yo digo que debe de estar como que en base a un esquema, no sé si me explico bien, en base a un esquema referente a nuestro trabajo. Es decir, suponte que yo voy a trabajar con la pandemia. Entonces yo voy a buscar trabajos que tienen que ver con pandemias anteriores, pero ya de hace muchísimo tiempo. Entonces, si hablamos de pandemia, tengo que buscar trabajos. El criterio sería como que buscar los trabajos más recientes de mi tema, digo yo. Sería como uno de los criterios a tomar. Puede ser uno de los criterios. Y sobre todo acuérdense que anótenlo por ahí en su cuadernito, en su agenda, ¿verdad? Tomen nota. Las bases teóricas, ¿qué las determina? Primeramente, como lo dice Bárbara, la temática. ¿De qué estoy hablando? Y cuáles son esos autores que de alguna manera van a respaldar mi investigación. Pero hay un criterio súper importante, y es el que yo quiero que ustedes estén claros. ¿Cuáles son
las variables, y se acuerdan cuando hablamos de variables en el capítulo 1, ¿se recuerdan que hablamos de esos cuadros de definición que cierra esa primera parte? Bueno, tiene que ver mucho con las variables. De acuerdo a las variables que estemos manejando, nosotros vamos a buscar información sobre ellas. Yo les decía un ejemplo, si en el objetivo específico 1, nosotros estamos hablando que vamos a buscar información o diagnosticar información sobre, ejemplo, cuentas por cobrar, yo tengo que buscar todo el marco teórico de qué son unas cuentas por cobrar, cuáles son la clasificación de esas cuentas, qué importancia tienen, cuál es ese rango, esa prioridad, cómo influyen los estados financieros, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? O sea, yo no voy a colocar una información o a repetir conceptos sobre miles de autores y al final no estoy aportando la suficiente información que me permita a mí soportar la investigación. ¿Me entiendes? Sí, profe. Cuando nosotros hacemos la definición de las variables, nosotros tenemos que estar muy pilas, muy precisos en ese tipo de variables para nosotros después hacer todo lo que es la indagación de ese marco teórico. Las bases teóricas que son diferentes a los antecedentes. Los antecedentes son 3. Eso ya los averiguamos en un primer punto. Ahora, las bases teóricas va todo este compendio, toda esta acumulación, esta consolidación de conceptos, de definiciones de los autores. Obviamente esos autores tienen una referencia. Hay que cuidar el tema de las referencias y tener en cuenta las variables. No voy a sumar información que de alguna manera me ensucie la investigación, que confunda la investigación y permita ambigüedades, es decir, cosas que no están concretas. ¿Se captó? Sí, profesor. Vale. Tenemos entonces los antecedentes, ya sabemos cuántos son y qué condiciones o características deben tener esos antecedentes, y también tenemos entonces las bases teóricas, que sabemos que son esas definiciones, conceptos, características o paradigmas de investigación que de alguna manera soportan mi proyecto. Ahora bien, teniendo estos 2 puntos en concreto, podemos hablar entonces de las bases legales. Vamos a ver, ¿quién se acuerda? Cuando hablamos de las bases legales o el marco jurídico de una investigación, ¿a qué nos referimos? ¿Qué elementos tiene que tener ese marco legal? Las bases legales vienen siendo todas las leyes que tienen una relación o que resguardan la problemática o la investigación. Muy bien, Nancy. Bárbara por acá dice, son aquellas informaciones avaladas a través de las leyes. Si ustedes están haciendo un trabajo de investigación, ¿cuál será la ley que ustedes tienen que consultar primeramente? O sea, a la que le tienen que dar prioridad. Estoy realizando mi trabajo de investigación y necesito avalar desde el punto de vista legal mi investigación. ¿Cuál será la ley? Por acá el mismo dice normas, leyes y reglamentos. Ok. Hay algo que se llama la pirámide de Kelsey. Anoten eso por ahí, búsquenlo en internet. La pirámide de Kelsey. O sea, si yo de alguna manera soy ciudadano de un país
¿Ok? ¿Cuál es el marco normativo legal de ese país? La ley macro. Constitución. La Constitución. Correcto. Si usted está haciendo un trabajo de investigación, está haciendo un proyecto, y sea en materia de salud, o sea en materia del ámbito laboral, o tiene que ver con temas de ciencia y tecnología, etcétera, etcétera, todo eso está amparado a través de ¿qué? De la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como se llama nuestra Constitución, que es del año 99. Eso ustedes tienen ya que manejarlo. ¿Ok? La pirámide de Kelsi me dice que después de la Constitución tiene determinadas leyes que son, vamos a decir, el soporte en cada una de las áreas que tienen que ver con la normativa legal de la sociedad, ¿no? Tenemos la ley orgánica del trabajo, tenemos la ley orgánica, la LOXIMAD, tenemos las normativas de las normas de los procedimientos administrativos, tenemos la ley orgánica de protección de niños, niñas y adolescentes. Es decir, en cada ámbito tenemos una ley orgánica que de alguna manera viene siendo el segundo escalafón de la Constitución. El BIMAR está levantando la mano por acá. Sí, profe, no, lo que pasa es que está buscando acá en internet y dice, bueno, el nivel base, sentencias, normas, contratos, testamentos. Nivel legal, leyes nacionales, locales y tratados. Nivel fundamental, Constitución Nacional y Tratado de Derechos Humanos. ¿Es eso? Es correcto, es correcto. Si lo leemos desde vamos a decir, la punta del iceberg, ¿verdad? La punta del triángulo, obviamente la Constitución como la Carta Magna. En el caso venezolano, la Constitución. Luego vienen las leyes orgánicas. Después esas leyes orgánicas, algunas tienen reglamentos, es decir, la extensión y la explicación a profundidad de algunos artículos que en la elaboración de la ley obviamente quedaron algunos vacíos y hay que de alguna manera fortalecerlo o darle una mayor, ser de alguna manera más explícito, ¿sí? Y por último, bueno, tenemos reglamentos, disposiciones especiales y las disposiciones transitorias. Ese es de alguna manera el orden que debe conocer el estudiante al momento de presentar un proyecto de investigación, en este caso una tesis, una tesina o trabajo de proyecto donde usted quiera afianzar o quiera colocar la parte legal, pues seguir este orden específico. ¿Estamos claros con esto? Ya yo lo había explicado, pero hoy quiero reforzar en esto porque sé que estos dos capítulos son los de mayor precisión, en este caso que ustedes deben de conocer, ¿no? Profe, entonces por lo que entendí, cuando estemos haciendo las bases legales y nos vayamos a resguardar por alguna de las leyes, tenemos que empezar desde la Constitución hacia abajo, o sea, en orden, de cómo está la pirámide. Es correcto. Okay. Lo que están haciendo, ejemplo, servicio comunitario. Tenemos la Constitución, volvemos y repetimos, la misma metodología, ¿ok? Y luego de la Constitución no hay una ley orgánica de servicio comunitario que rige en materia de servicio comunitario. Sí, ¿verdad? Y después viene todo un proceso que son las normativas, en este caso los manuales internos de la institución, el que corresponda a cada casa de estudio, a cada universidad, correcto. Entonces, ese es mi marco jurídico, mi marco legal en el que soporto, en este caso la investigación o las actividades que estoy realizando. Tenemos entonces antecedentes, bases teóricas, marco legal
Y a ese capítulo 2, a ese marco teórico que comprende todos esos puntos, ¿qué le falta? Vamos a ver, ¿qué otro punto le falta en ese proceso? Vamos a ver, Anthony Chacón. Anthony, Stephanie, Aulimar. ¿Qué nos falta? Cuéntanos, Anthony, buenas noches. ¿Qué nos falta en ese capítulo 2? Ya tenemos los antecedentes, hemos revisado, analizado nuestro trabajo de investigación, hemos hecho nuestras bases teóricas, nuestra consulta, y luego hemos establecido todo ese ordenamiento jurídico a través de las leyes, y en ese capítulo falta algo. El método. ¿El método? ¿De dónde? Hay algo que nos falta allí. Yo lo expliqué en la clase pasada. Yairis. La hipótesis. Voy a hacer como... ¿Cómo? Voy a hacer como el Yairis, 20 puntos. El glosario de términos. Es decir, yo como investigador voy a tomar la investigación y tengo que establecer un glosario de términos, el cual va en orden alfabético, de la A a la Z. Pero ¿qué términos voy a colocar yo ahí? Términos que tienen que ver con la investigación, correcto. Que de alguna manera sean palabras técnicas, o en este caso no palabras, definiciones técnicas, que me van a permitir explicarle a los tutores, al jurado, a los investigadores, al que le concierne esa investigación, de qué estamos hablando, o en este caso las definiciones que estamos hablando. Bien. Con la realización de ese glosario de términos, nosotros estaríamos culminando ese marco teórico. Podemos decir que ya está listo. Un diagrama sistemático. Bueno, el diagrama sistemático pudiéramos aplicarlo como una técnica, pero de estudio, más no debe plasmarse dentro del marco teórico. ¿Ok? Es de alguna manera le permite al investigador ordenar las ideas de cómo podemos investigar. ¿Ok, Anthony? Pero en el proyecto como tal o en los trabajos de investigación que ustedes van a realizar, por supuesto, no lo plasmamos. ¿Ok? Eso para que lo tengan ahí claro. Entonces podemos dar por finalizado ese marco teórico, ¿correcto? Creo que no nos queda nada en función del repaso. Es importante, muchachos, que ustedes anoten todos esos datos. Bien, cómo se ordena el marco legal, por qué colocar el glosario de términos, las bases teóricas, recuérdense, tienen relación directa con las variables. Si ustedes no logran relacionar una cosa con otra, van a tener un trabajo de investigación donde los brazos están por un lado, los pies están por el otro y la cabeza está perdida totalmente, ¿ok? Todo trabajo de investigación, toda metodología aplicada tiene que tener una línea, ¿ok?
una hilación del tema, una relación donde yo pueda decir, bueno, mis preguntas de mi interrogante tienen que ver con mis objetivos específicos. Mi título tiene que ver con el objetivo general. Los objetivos específicos tienen que tener una relación de cómo lograr el objetivo general. Obviamente luego tengo que dar mi justificación, mi importancia, y luego yo tengo que definir, en este caso, las variables de los objetivos específicos. Todo eso en el capítulo 1. Cuando paso al capítulo 2, yo tengo que tener los antecedentes que avalan, en el caso de las bases teóricas que soportan la investigación, el marco legal que me respalda y las definiciones técnicas. Bien, vean cómo de alguna manera todo tiene que ver con todo. No es que el planteamiento está por un lado, yo después voy a colocar los objetivos, porque es el que mejor suena o es el que mejor parece, sino que todo tiene que tener una congruencia. ¿Bien? Preguntas, dudas hasta los momentos. Listo. Okay. Leila por acá me dice, profe, ¿sería entonces antecedentes de la investigación, bases teóricas, marco legal y la definición del glosario de términos? Correcto. Ese es el orden. Y no olviden la relación que les estoy explicando y los datos que les estoy dando, esas anotaciones, esas oraciones, ustedes las tienen que tener muy presentes, muchachos. Recuérdense que a futuro ustedes van a comenzar en el próximo ciclo a elaborar, diseñar su trabajo de investigación. O sea, ustedes van a comenzar la elaboración de proyectos de tesis. Y ustedes tienen que estar claritos en todos estos elementos. Yo se los adelanto, el profesor de metodología simplemente va a dar un repaso, o la profesora de metodología simplemente va a dar un repaso de acá es donde nosotros tenemos que hacer las preguntas, las dudas, por eso les explico las clases, volvemos a reforzar, por eso es que hago las preguntas, de manera que ustedes no lleguen perdidos referente al tema. Fíjense, en las asignaciones ya entregamos los cuadros, ¿correcto? Ahora vamos a elaborar ese prototipo, ese proyecto de capítulo 1, ¿en base a qué? En base a la investigación que ya nosotros hemos venido trabajando. A algunos les he dicho que el trabajo, la temática que están trabajando, tal vez para esta materia sirve, porque es una materia teórico-práctica, pero que cuando vayan a hacer su investigación, el tema no les va a servir mucho, porque de alguna manera el tema que están seleccionando no tiene que ver nada con, en este caso, con la carrera que están estudiando. Si vamos a trabajar sobre problemáticas o temáticas de mercadotecnia, es lo más ideal que entonces trabajemos con estrategias publicitarias, que trabajemos con estrategias de marketing digital, que trabajemos con campañas publicitarias, con estudios de público objetivo, etcétera, etcétera. Los que están en contaduría, obviamente trabajar con todo lo que son inventarios, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inventarios, o sea, de acuerdo a la problemática, los diagnósticos que ustedes ya han realizado. Yo les decía, hay muchos métodos que nosotros podemos seleccionar una problemática de estudio, ya sea porque es de interés, ya sea porque para mí conozco el espacio y me es más fácil abordar sobre ese problema en mi ámbito laboral, o también porque a lo mejor conozco un vecino, un conocido, y a lo mejor dentro de su local comercial o dentro de su tienda, bueno, lleva la parte contable o tiene oficinas contables, pero resulta que a lo mejor tiene algunos problemas allí, igualmente en el tema de administración, que tiene que ver con reclutamiento y selección, que tiene que ver con beneficios sociales, que tiene que ver con clima organizacional.
Profesor, disculpe, yo tengo una duda. Bárbara, cuéntame. La semana pasada yo fui al ISUM. Entonces estaba hablando con una profesora que ella da investigación de mercado, Xiomara Caldera, acerca de cómo se trabajan las tesis. Ajá. Entonces ella me corrigió de que las tesis no se hacen de forma global, es decir, ella me dio un ejemplo de que si tú vas a trabajar en tu tesis de publicidad porque es tu carrera, tú no puedes decir que en las tesis tú vas a decir cómo funciona la publicidad en Venezuela. Ella me dijo de que era un espacio muy amplio. Correcto. Entonces ella me indicó de que en el caso de que si yo quiero trabajar desde ahorita ya en cuál va a ser mi tesis, ella me dijo de que tomara un caso práctico. Entonces me recomendó que fuera una empresa. Ahora me quedó la duda de que si yo tomo una empresa, la empresa yo tengo que conocerla o trabajar allí o que sea de fondo. Un ejemplo, si yo quiero investigar acerca de Farmatodo, no es válido. O si es válido. Por poner un ejemplo. Fíjate, la idea y lo que te explicaba la profesora es totalmente cierto. A algunos les dije, delimiten el tema, delimiten el espacio. Cuando hablamos de delimitar, es poner fronteras, ¿ok? O sea, nosotros tenemos que tomar un sector específico. Venezuela es muy grande, Caracas es muy grande. Voy a estudiar los jóvenes en el rango de 18 a 25 años en Venezuela, imagínense. O sea, imposible. Recuerda cuando estábamos conversando lo que era viable y lo que era factible. Si yo tenía las condiciones y si realmente eso se podía realizar. A eso se refiere que es viable y que es factible. O sea, puedo hacerlo y puedo lograrlo. ¿Ok? Bárbara, perfecto. Toma el consejo de la profesora Xiomara. Tenemos que delimitar, trabajar más específicamente. Vamos a suponer que en este caso que es Farmatodo. Bueno, tienes que garantizar que de repente a futuro, ojo, yo no les estoy exigiendo, porque vuelvo y repito, esta materia es teórica, práctica. Es para que ustedes conozcan todos estos elementos y de alguna manera los pongan en práctica. Que comiencen a manejar lo que son las herramientas documentales, que comiencen a manejar las herramientas de los trabajos escritos, de manera de que ustedes ya lleguen preparados. Esa es la intención, ese es el objetivo. Entonces, podemos tomar no solamente Farmatodo, puedes agarrar otra red de farmacias. Esa no es la única. Está Locatel, está Red Vital, está Farmacia SAS, o sea, hay infinidades, ¿ok? Porque a veces siempre nos vamos con lo más grande y a veces en investigación, y es lo más recomendable, ejemplo, los de mercadotecnia. Ustedes van a trabajar sobre una campaña en Coca-Cola, una investigación. Si ustedes van a diseñar estrategias o van a proponer alguna propuesta, no es lo más viable, porque estamos hablando de empresas transnacionales, donde ya hay miles de procesos ya elaborados. Pero yo sí puedo trabajar con una marca de segundo nivel o una marca nueva en el mercado en la cual yo puedo dar más aporte. ¿Sí lo ven? Sí, profesor. Yo le voy a decir un ejemplo. Ahorita en el presencial tenemos un estudiante que está haciendo un trabajo muy interesante, pero lo está haciendo en el área de panificadora. Ella escogió a Bimbo. Pero ¿qué pasa? La problemática realmente está planteada como un estudio, pero problemática no existe porque ya los procesos están definidos. O sea, tendría que ella indagar más a fondo. Entonces, pero la empresa queda un tanto retirada. Hay otros tipos de obstáculos. Eso como ustedes como investigadores es lo que tienen que evaluar. Entonces, pero es más viable que ella trabaje con una panificadora que está en Santa Rosalía, que obviamente la empresa existe, está registrada, tenemos los contactos y puede trabajar directamente. ¿Ves? Entonces, ya por ahí, eso es tener un paso adelantado referente a eso. Leila,
Saludos, adelante. Profe, tengo una duda. Por ejemplo, si mi tesis yo la quiero hacer, yo soy de publicidad, pero quiero hacer mi tesis de una plataforma que tiene usuarios a nivel nacional. Entonces, usted me recomienda que solo me encargue en el mercado aquí en Caracas, porque yo quiero aportar estrategias de publicidad en la plataforma, pero entonces solo me encargo de usuarios de Caracas. Ok, fíjate, ahí tienes dos vertientes, ¿no? Primero, ¿cuál sería el propósito principal de trabajar con las estrategias sobre la plataforma, o vas a hacer un sondeo de qué opiniones o cuáles son los gustos o necesidades de las personas referente a la plataforma? O sea, por eso te digo, hay que de alguna manera, ya puedes decir que lo tienes delimitado, pero ahora realmente vamos a preguntarnos qué realmente yo quiero lograr con la empresa, si tengo la disponibilidad, los contactos sobre esa posible información, y si voy a tener la viabilidad y la factibilidad de realizar ese trabajo en ese espacio. ¿Sí lo ves? Sí, ok, profe, es verdad. O sea, tendría que preguntarme qué está en mis manos para yo aportar en esa empresa y obviamente sería mucho mejor si son una población más pequeña. Es correcto. Y si es necesario sondear, porque a lo mejor tú lo que puedes hacer es un refrescamiento en las campañas publicitarias. No necesariamente es una elaboración o un diseño. Tal vez la promoción, en este caso la publicidad, ya existe. Simplemente que a lo mejor tú le vas a dar con el conocimiento técnico, profesional, le vas a dar esos insumos para hacer un refrescamiento en la campaña publicitaria. Eso es válido. O sea, sobre algo que ya existe, tú lo perfeccionas. ¿Para qué? Para atraer más clientes, porque tal vez las ventas están bajas, porque muchas personas a lo mejor están afiliadas a un determinado servicio, pero se están retirando, no hay una captación. ¿Sí lo ven? Por eso es que el trabajo de investigación en el inicio es sobre todo de entrevistas, de observación, de sondeo, para saber realmente qué queremos. Muchas veces no solamente es un cuestionario para aplicárselo a las personas, ¿no? A veces son simples trabajos que tenemos que hacer a lo interno de las organizaciones. Alguien me estaba levantando por ahí la mano, creo que era Nancy. Perfecto, Leila. ¿Ok? Y bueno, la explicación no solamente para todos, sino para Leila, sino para que todos estén conscientes. Nancy, cuéntame. Por ejemplo, en mi caso, para la tesis yo podría hacer un estudio de posicionamiento e imagen o de calidad y servicio de la empresa donde trabajo. Exacto. Un estudio de cuidado con lo que posicionamiento sobre la preferencia o gusto de la gente o sobre el área digital. Una cosa es el posicionamiento, los sondeos o vamos a decir en este caso los seguidores, ejemplo de una red como Instagram, y otra cosa es la opinión o el sondeo que pueda tener un determinado sector, un público objetivo con referente a lo que hace la empresa. No, yo me iría del público objetivo. ¿Ok? Exacto. Entonces, porque a veces tenemos, en este caso, algo que hemos identificado, es que los estudiantes de mercadotecnia, sobre todo, es que nos estamos basando mucho en lo que es marketing digital. Redes sociales, marketing digital. Redes sociales, marketing digital. Flyer, hashtag, marketing digital. No, hay miles de procesos. Y sobre todo hay empresas donde hay que trabajar las tres áreas. Tanto la parte publicitaria, pero también la parte publicitaria tiene unas estrategias, tiene una planificación, tiene
procesos que tienen que ver con todo lo que tiene que ver con estrategias de comercialización, ventas, etcétera, etcétera. O sea, hay empresas que trabajan hasta con las 3 áreas en conjunto. ¿Sí lo logran visualizar? Sí, profe. ¿Aló? Ya se escucha, profe. Ok. Entonces, fíjense, muchachos, igualmente, los de administración, bueno, tenemos miles de temas, desde métodos de reclutamiento y selección, procesos, factores que influyen en esos procesos. A veces los procesos de reclutamiento en las empresas son tal vez muy anticuados o son muy complicados. Tal vez estoy estableciendo muchos procesos o muchos pasos y no son los más correctos. Eso puede pasar. Entonces, en la selección de los temas hay que hacerse varias preguntas y por eso yo les hacía los cuadros, para que reflexionaran sobre esa temática y pudieran evaluar. ¿Sí lo tenemos entonces en cuenta? Sí, profe. Bueno, fíjense, tenemos entonces una asignación que es el capítulo 1, yo creo que ya se las había habilitado en la plataforma. Vamos a tomar la problemática que venimos trabajando, vamos a mejorarla, vamos a crearle sus objetivos generales, objetivos específicos, el tema de la justificación e importancia, vamos a guiarnos del modelo y vamos a tratar de hacer el cuadrito donde establecemos los objetivos específicos, la variable y su definición. Vamos a llegar hasta ahí, en este capítulo 1, que va a ser de alguna manera como ese abreboca que ya ustedes vayan mejorando, lo vayan perfeccionando de cara a lo que viene. ¿Estamos claros con esto? ¿Listo por hoy? Sí, profesor. Profe, pero ¿podría volver a repetir, porfa? Ok, fíjense, vamos a realizar el capítulo 1, en este caso del planteamiento del problema, todo lo que es el desarrollo de la investigación. Vamos a tomar ese planteamiento, ¿ok? Vamos a mejorarlo, vamos a tratar de colocarle los conectores, vamos a revisar la redacción y a través de las preguntas vamos a generar objetivos generales y objetivos específicos, tomando en consideración lo que se explicó, ¿sí? La justificación de importancia y el cuadro de definición de variables. Tomamos los objetivos específicos, copiamos, pegamos, evaluamos la variable y hacemos la definición de la misma. Y vamos a llegar hasta ese punto. ¿Ok? Esa es la próxima asignación que tenemos. Y luego vamos a elaborar en el marco teórico, no vamos a evaluar todo el marco teórico porque obviamente no nos va a dar chance. Ya prácticamente nos quedan unas 4 o 5 semanas de clase. La idea es que trabajemos por lo menos hasta el capítulo número 3 y después vamos a tener unas evaluaciones prácticas en plataforma. ¿Ok? Esa asignación del capítulo 1 tiene un valor de 10%, que sumado a lo de los cuadros, bueno, ya son un 20%. Varias evaluaciones de manera que ustedes tengan la oportunidad de hacer entrega. Son trabajos que vienen de los otros trabajos que ustedes vienen desarrollando, lo que hay es que mejorar. Simplemente es eso. Revisen las anotaciones, revisen las orientaciones que se les dio y bueno, por supuesto, perfeccionar. ¿Dudas, preguntas para ir cerrando? Por los momentos no, profesor. Muchísimas gracias. Yairis, adelante. Profe,
profe, sabes que yo ingresé a la plataforma y lo que está abierto allí de una asignación es una matriz DOFA. La matriz DOFA. No es de esta materia, creo. SPTH, Yairi. Yairi, ¿qué pasó, Yairi? Te voy a decir, soy yo, Joel, seminario, proyecto 1. Gracias. Oh, Ya bienvenida. ignoro la profe, listo. Bienvenida, ¿cómo estás? Vale. Yo sé que ustedes tienen varias responsabilidades y sé que todo, pero bueno, este es el proceso de aprendizaje. Profe, y otra cosa, ¿sabe que usted nos mandó a adecuar nuestro planteamiento del problema a lo que era los sistemas contables? Uh-huh. Esas son las correcciones que hay que hacer en la asignación que usted está diciendo, más agregarle los objetivos y la justificación. Correcto, eso mismo es. Tienen un modelo en la lección. Ustedes a mano derecha, cuando ustedes ven la parte de los videos, a mano derecha hay unos documentos ahí en PDF que ustedes pueden visualizar o pueden descargar. ¿Ok? Cuando ustedes descarguen eso, ustedes van a ver el modelo. Más o menos esta es la guía. ¿Ok? Para que ustedes se puedan guiar. Ya es parte del trabajo, ustedes lo tienen hecho. Ahora lo que hay es que mejorarlo y agregarle lo que falta. Bueno, muchachos, muchachas, estamos listos. Otra pregunta, otra duda. Yexa, Bárbara, Jan Alcalá, chévere. Sí, profe, todo bien. Nice Antelí, por ahora no, profe. Caribay, todo. Arelis. Todo claro, profe. Legibel. Está claro, profe. Listo. Bueno, entonces si es así, podemos dar por culminado la sección.